Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, el día de hoy, Aliod Antonio Fuentes Abela 2175 nos comenta lo siguiente. Hola David, quería agradecerte por la detallada explicación que me proporcionaste. Ahora me surge una duda relacionada. ¿Cuándo es realmente beneficioso utilizar un amplificador? Me explico, ¿es más ventajoso tener un receptor de gama alta sin utilizar amplificación o contar con un receptor de gama media junto con un amplificador de gama media? Espero tu respuesta y gracias de antemano. Esta sí puede llegar a ser una gran disyuntiva entre audiófilos, pero creo que sí hay una forma de más o menos irnos orientando hacia qué es lo que nosotros necesitamos. Algo que hay que dejar claro desde ahorita y que expliqué justamente en el video pasado es que cuando tú tienes un receptor de gama mucho más alta, no estás realmente beneficiándote de la amplificación como tal. En la mayoría de los casos, el verdadero beneficio viene en el DAC, en los modos de procesamiento, en los formatos, en cuántas bocinas puede procesar, bueno, cuántos canales puede procesar, mejor dicho. Porque, por ejemplo, hay receptores que solamente tienen 5 canales que pueden amplificar internamente, pero la realidad es que pueden procesar tal vez 11, tal vez 15, pero necesitan amplificadores externos. Entonces, yo diría que el mayor beneficio en tener un receptor de alta gama es tener un mejor DAC, que se traduce en una mejor conversión de una señal digital a una señal análoga y al mismo tiempo con la capacidad que tiene para procesar, digamos, canales discretos. Porque recuerden, no solamente existen bocinas surround, existen las frontales, las traseras y las del techo. También pueden existir las front wide, que son de anchura. Luego también podemos tener, digamos, 2 pares de cada lado para bocinas surround, igualmente en la parte de atrás. Y en la parte de arriba podemos tener 6, 8 bocinas si quisiéramos. Pero va a depender de cuántos canales puede llegar a procesar el receptor o el procesador o el preamplificador, como le quieran llamar. Entonces yo diría que los receptores de gama alta y los procesadores de gama alta pues se enfocan más en la tarea de brindar un mejor sonido a partir de buenos componentes internos. Pero ya la parte de la amplificación es como algo secundario, no es algo a lo que le ponen demasiado énfasis. Pero ojo, no estoy diciendo que esos amplificadores que tienen los receptores de gama alta sean de mala calidad, son de muy buena calidad. Solamente que si realmente quieres explotar al máximo esos receptores de gama alta, la mejor opción sería utilizar amplificadores externos, porque ahí es donde verdaderamente vas a poder explotar las bondades que te va a brindar ese procesamiento, ese mejor procesamiento del DAC, por ejemplo. La diferencia del ruido base, del circuito, del sistema, va a ser muy pero muy bajo, pero al mismo tiempo va a tener volúmenes muy altos. Tal vez con el amplificador interno, ese tipo de cosas no las vas a poder apreciar del todo, porque los amplificadores que normalmente tienen los receptores de gama alta no tienen demasiada diferencia ya en la práctica. Ya en la práctica, digamos que un receptor de gama media tiene 100 watts de potencia por canal, por decirles algo que sería algo pues bastante bueno. Y tal vez el amplificador interno de un receptor de gama alta tiene 200 watts. Si te das cuenta, es el doble de potencia. Pero ya en la práctica el doble de potencia solamente son 3 decibeles más por canal. Entonces, como tal, la diferencia no es muy abismal. Pero por ejemplo, si tú tienes un receptor de gama alta y gracias a sus componentes de alta calidad obtenemos un sonido que es verdaderamente
de excelencia, tú le vas a poder subir al volumen con un amplificador de mayor potencia y el sonido va a seguir siendo limpio. ¿Por qué? Porque lo que te va a dar el amplificador va a ser un mayor rango dinámico. Y la limpieza del sonido te la va a dar justamente ese mejor DAC, ese mejor procesamiento. Entonces yo creo que si verdaderamente quieres explotar tu receptor de gama alta con esas bondades que tiene su procesamiento, lo mejor es utilizar amplificadores externos para que los amplificadores no sean el eslabón débil. Y luego pues pasamos a los receptores de gama media con amplificación externa. Nuevamente todo tiene un propósito. Los receptores de gama alta, los procesadores tienen un propósito porque necesitas mayor flexibilidad para salas mucho más grandes, donde el volumen va a ser más alto y los defectos van a ser más evidentes. Y al mismo tiempo, como hay mayor volumen, pues vas a necesitar mayor potencia. En un receptor de gama media, pues todos estos defectos que podría haber en el procesamiento no van a terminar siendo tan evidentes porque lo más probable es que no vayas a utilizar un receptor de gama media con bocinas que sean extremadamente reveladoras, que cuesten tal vez 3 veces lo que costó tu receptor. Entonces pues las bocinas de gama media hacia baja igualmente son bastante buenas para ocultar algunos defectos. Luego los amplificadores que normalmente vas a utilizar con los receptores de gama media pues van a ser espacios de medianos a pequeños. Normalmente en el espacio mediano es donde sí vas a necesitar un amplificador externo, pero la realidad es que es simplemente para intentar mejorar el rango dinámico. En cuestión del sonido, la calidad del sonido pues no va a mejorar enormemente porque nuevamente tiene que ver con los circuitos internos. El DAC que se utiliza en un receptor de gama media no es tan bueno como el de gama alta, pero tal vez no lo necesitas. ¿Por qué? Pues porque el lugar donde vas a estar no vas a explotarlo al máximo. No es un lugar tal vez dedicado. Tal vez lo utilizas en tu sala de estar con tu televisor y hay muchas otras prioridades que deberían de mejorar antes de intentar mejorar los componentes internos del receptor. Nuevamente, para poder ver los verdaderos beneficios que te va a dar mejores circuitos internos, mejores electrónicos, un mejor DAC, pues necesitas una sala, un ambiente que te permita ubicar esos detalles tan pequeños, esas diferencias tan pero tan pequeñas. Entonces yo no creo que la disyuntiva como tal sea receptor de gama media con amplificadores externos o receptor de gama alta con amplificadores internos. Creo que ambas situaciones son diseños que se van a beneficiar tanto con amplificadores internos como externos dependiendo de cuál sea tu circunstancia. Nuevamente, un receptor de gama media con un amplificador externo igualmente de gama baja o gama media, el verdadero beneficio lo vas a obtener en una habitación mediana. Pero si tu habitación es pequeña, vas a estar más que satisfecho con los amplificadores internos. Por otro lado, en la gama alta, si utilizas tu receptor de gama alta con los amplificadores internos, tal vez en una sala de estar con una pantalla OLED, donde tienes ventanas o es un concepto abierto, va a ser más que suficiente los amplificadores internos. Pero ahora, si el receptor de gama alta lo vas a utilizar en una sala de proyección que ya tal vez tenga 2 filas de asientos y ya se considera una habitación grande, el verdadero beneficio va a venir con los amplificadores externos. Y gracias a que es un receptor de gama alta, vas a tener mucha mayor flexibilidad para poder adaptar este receptor a una verdadera sala de proyección. Entonces, yo como les diría que ya necesitan un amplificador externo, ya sea en un receptor de gama media o en un receptor de gama alta. Bueno, pues porque tal vez el volumen no es el suficiente al que quieres llegar. Yo como siempre intento diseñar los cines en casa, es tal vez un poquito sobrados, no en exceso, pero sí que al menos
cumplan los estándares de, por ejemplo, THX o la industria. ¿A qué me refiero con esto? A tener 105 decibeles pico y tener 85 decibeles promedio. Si cuando tú mides el volumen a ese nivel no se escucha distorsión, no se escucha comprimido, etc., creo que la potencia es la adecuada. A pesar, y nuevamente yo no recomiendo escuchar a volumen de referencia, pero a pesar de que no vayas a escuchar a volumen de referencia, siempre es importante que tu sistema pueda llegar a ese alto volumen para que si tú escuchas a un volumen mucho más bajo, el sonido siempre sea limpio. Mientras que hay receptores, y seguramente algunos de ustedes lo han experimentado, que si de pronto compran un receptor, conectan las bocinas y su espacio es pequeñito, es una recámara o es un lugar, digamos, compacto. Y se escucha increíble, creen que es lo mejor del mundo. Y para ese espacio es lo mejor del mundo. El tema es cuando ese mismo receptor lo intentan utilizar en su sala de estar o ya en una sala de proyección. El volumen va a ser muy bajo y a pesar de que le subas todo, no vas a llegar a volumen de referencia. Y lo peor de todo es que vas a empezar a escuchar distorsión. Y recuerden, la distorsión puede causar que un tweeter de una bocina se queme en un instante. Por eso es importante que esté sobrada la potencia. Entonces yo diría que si para alcanzar el volumen al que a ti te gusta escuchar las películas, sientes que el sonido se está esforzando, el sistema ya no se escucha tan claro, ya no se escucha tan detallado, empieza a estar descontrolado, ese es un buen momento para ocupar un amplificador externo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué cuando van a una sala de cine de alta calidad, el volumen puede ser demasiado alto, pero en ocasiones quisieran todavía subirle más y subirle más y subirle más? Y en ocasiones pues tal vez el volumen es demasiado alto y aún así, a pesar de que sí se escucha muy fuerte, no sientes que te esté lastimando. Eso sucede porque hay una baja distorsión en el sistema. Entonces se termina volviendo muy placentero escuchar sonido tan fuerte donde el sonido no se vuelva molesto. Hay otros sistemas que tal vez no alcanzan ni la mitad de ese volumen, le empiezas a subir y empiezas a escuchar que ciertos objetos que salen en una película o en la música, como una batería, una percusión que debería sonar mucho más fuerte que el resto del soundtrack, de pronto como que se escucha poco natural, se escucha aplastado y se escucha como que todo el volumen empieza a ser igualito para todo el soundtrack o toda la música y empieza a haber un poco de granulado. Ese tipo de situación es un perfecto ejemplo de que algún componente en la cadena del sistema de sonido ya está llegando a distorsión. La distorsión puede venir por la preamplificación interna del receptor, como también puede venir del amplificador externo. Y es ahí donde tienes que hacer una buena coincidencia, buscar una buena compatibilidad entre tu receptor o procesador con un buen amplificador externo. Y pues eso ya termina siendo un tema mucho más avanzado de lo que estamos cubriendo en este video. Pero bueno, la realidad es que las señales o los síntomas de que necesitas un amplificador externo suele ser que la distorsión empieza a hacerse muy presente. También puede ser que los sonidos se escuchen comprimidos. Tal vez un avión de Top Gun se debería de escuchar súper fuerte, pero como la potencia no está ahí, se termina comprimiendo el sonido y se escucha mucho más bajito. Tal vez ya no estás llegando al volumen que tú querías originalmente. Y otro ejemplo que también es una muy buena señal de que tal vez necesitas amplificadores externos es que después de hacer una calibración con Odyssey, por ejemplo, los volúmenes de las bocinas individuales queden muy alejadas del cero. Si quedan en números negativos, estás perfectamente. Lo más probable es que vayas a llegar a volumen de referencia sin amplificadores externos. Pero el tema es que si el volumen de cada canal es número positivo y tal vez si es 1, 2 o 3,
no va a haber mayor tema. Yo diría que tal vez ya estirando la liga hasta 4. No hay ningún tema. Pero si por ejemplo los volúmenes de cada canal, el volumen de cada bocina termina estando en más 9, más 10, más 11, en ese caso ya estamos llegando a la parte más arriba de tolerancia para cada canal. Eso quiere decir que cuando tú subas el volumen, ya las bocinas de por sí están compensando por ese volumen que es, digamos, extra. Entonces, pues yo diría que esa es una situación en la que valdría la pena poner un amplificador externo. Nuevamente, para mí, la mejor práctica, que no significa que ustedes la tienen que seguir, pero para mí la mejor práctica es que cualquier sistema de sonido que instalen para ustedes o para alguien, es que siempre llegue a volumen de referencia, a pesar de que la persona no vaya a escuchar el sistema a ese volumen, pero así va a estar seguro de que nunca va a llegar a la distorsión, mientras que si es lo contrario, tú calculas la potencia y todo el sistema por abajo del volumen de referencia, dices, bueno, pues es que estas personas nunca lo van a escuchar a volumen de referencia, y un día a esas personas se les ocurre hacer una fiesta, lo que sea, y le suben hasta el 0, ya volumen de referencia al máximo, y en ese momento las bocinas empiezan a quemar, empieza a oler a quemado el Twitter. No es una buena idea. Es mejor que sobre un poquito a que te quedes corto. Al menos, como les digo, para mí el estándar es el volumen de referencia. Y ese se va a calcular a partir de la sensibilidad de las bocinas más la potencia del amplificador. Ya tengo muchos videos en el canal donde explico cómo calcular cuánta potencia necesitas para llegar a volumen de referencia. Y pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como DavidArce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.